Sí, he vuelto. Y he vuelto con un paisaje que es espectacular, no me puedo quejar, pero de lo que sí que me voy a quejar es que hace un calor que me estoy muriendo. Pero bueno, este vídeo no es para eso, sino que como habréis visto y como os acabo de decir hace nada, sí, vuelvo a mi canal de YouTube. Y bueno, para los que seáis suscriptores, esto será como muy repentino porque ni siquiera os dije que me iba. Simplemente hice un último vídeo tratando sobre la ansiedad hace ya 7 meses y no volví a publicar nada más. No os dije dónde me podríais seguir viendo porque seguí publicando contenido para las redes y me fui por la cara. Bueno, para los que seáis suscriptores, he hecho adrede el tema de tener una miniatura que literalmente sea un fragmento de este vídeo, porque no quiero que se haga viral, aunque también te digo que con la mala suerte que tengo hago una pedazo de miniatura y lo ven 4 personas. Pero bueno, si tú has entrado y antes no me seguías y simplemente por curiosidad, porque te ha parecido una miniatura un poco disruptiva a lo que normalmente estamos acostumbrados en YouTube, pues bueno, encantado, me llamo Nilmar Rugat, tengo 15 añitos y bueno, se dicen pronto, pero han pasado muchas cosas, sobre todo en estos últimos 7 meses. Pero bueno, no te voy a explicar sobre mi vida, la tienes en la descripción de este mismo canal, o sea que tú mismo puedes ir a verla. Y bueno, como os comentaba el último vídeo de este canal, de Nilmar Rugat, perdonad que hay muchos insectos, fue de hace 7 meses ya. Y después de ello me esfumé. Pues nada, ahora con este vídeo, que lo grabo a día 16 del mes de julio, pues os vengo a explicar qué ha pasado durante estos 7 meses, que no han sido pocas las cosas que me han estado pasando. Y bueno, para que entendáis el por qué he tomado cada decisión a lo largo de este tiempo, ¿no? Que no me habéis visto. Pues bueno, todo empieza, en verdad no empieza en el septiembre del año 2024, el 1, que si veis el canal veréis que está creado ese día. No empieza ahí, eso empieza antes, esta historia. Empieza el verano de ese mismo año, 2024, donde yo, conjuntamente a mi socio Alessandro Ruiz, pues creamos un podcast. Mejor dicho, el podcast. Ares Studios. Si queréis saber la explicación, simplemente, bueno, es que falleció su perrita, que se llamaba Ares. Él quería crear un proyecto, yo lo convencí para hacer un podcast, que antes teníamos otro podcast que se llama No hay excusas, y bueno, pensábamos al final hacerlo Ares y Nora Studios, porque mi perrita también se llama Nora y falleció, pero bueno, no pegaba absolutamente nada, entonces pusimos Ares Studios, y además como Ares acaba con S y Studios empieza con S, es bastante pegadizo y suena bastante bien, o sea que nos decantamos por ese nombre y así seguimos. Pues bueno, lo conformamos el año pasado, en un verano, y al principio no íbamos muy a full, sino que invertíamos, yo qué sé, 50 eurillos, micros, cositas necesarias, pero tampoco nos centramos en aquí meter un gran capital y quedarnos absolutamente pobres para un proyecto que no sabíamos si siquiera iba a funcionar. Pero bueno, nosotros lo queríamos hacer en plan por pasión, no por ganar nada de dinero, y si al futuro nos daba algo de compensación económica, pues está más que bienvenida. Pero bueno, ese no era el objetivo principal. Y bueno, nosotros lo que sí que queríamos era tener, creas o no, algo de regularidad, porque si no, si haces una cosa que es tu pasión, pero no haces con regularidad, pues al final te acabas aburriendo, porque dices, joder, es que publico un episodio al mes. No es absolutamente nada, y eso el algoritmo de YouTube no creéis que lo premia, es todo lo contrario. Un episodio al mes estás tú que te pongo en el algoritmo, chaval. O sea que bueno, básicamente, con el paso del tiempo me creé mi canal, conjuntamente al podcast. Pero bueno, el podcast me exigía bastante y mi canal también me exigía bastante porque soy novato en todo esto a lo que respecta a las redes sociales. Ahora ya no. Pero en su entonces sí que lo era y me suponía un gasto de tiempo que además conjuntándolo con exámenes finales y tal, obviamente como habréis ya suponido, si tengo 15 años, pues estaba acabando cuarto de la ESO, este año paso a bachillerato. Y bueno, ya, o sea, me lo saqué bastante chill, la verdad, como cualquier persona. Y sí que es verdad que algunos exámenes finales me jodían porque si dedicaba más tiempo al podcast, no en mi canal personal, no se había reflejado el esfuerzo que en verdad sí que le estaba metiendo, y si era al revés, pues al revés, porque le estaba metiendo más esfuerzo a mi marca personal y el podcast se quedaba pues estancado un poco de mi parte. Pero bueno, con el paso del tiempo avanzamos y vimos que aparte de ya notar esta cosa que jugaba en nuestra contra de no tener regularidad de invitados, hubo un día que,
Bueno, estuve viendo un vídeo de Alex Hormozi, os lo recomiendo mucho, youtuber americano, es espectacular, a mí me encanta, sobre todo trata de finanzas, emprendimiento, etc. Y bueno, dijo una frase que me parece muy clave, que es "One thing, all in". O sea, que básicamente traducido al español, no os voy a hacer la cita de esto textual porque si no tiene ningún tipo de sentido, sería una cosa, todo a ella, ¿sabes? Pero bueno, básicamente pillar solo un enfoque y pues eso, como dice su palabra, enfocarse 100% y únicamente en ese proyecto. En mi caso, como ya me había comprometido con mi socio, dije, estás tú que dejo yo el podcast, dejo el canal, vamos a darle todo al podcast. Y él, asimismo, hizo que tenía unos cuantos canales y dijo, nada, no vamos a diversificar porque al final lo acabé convenciendo y me dijo, full podcast. Bueno, con el paso del tiempo el podcast acabó creciendo, se necesitaron muchos vídeos virales, sobre todo en temas respectivos al bachillerato, que pillan mucho, sobre todo en TikTok y en Instagram. En YouTube pillan más polémicas, en plan Chocas y la Dana, que nos pilla algún vídeo de esos 100.000 visitas, pero bueno, en TikTok si queréis formato viral, literalmente hablad sobre algo que está muy candente y dar una opinión que sea completamente contraria. Y a las malas, pues mira, lo que nos acabó pasando, que no lo hicimos adrede, un vídeo que pensamos que llegaría a las 3.000 visitas como nos solían llegar, casi 500.000, bueno, espectacular. Y bueno, pues eso, con el paso del tiempo, ya habiendo dedicado todo, absolutamente el foco al podcast, siguiente problema que ya os he estado diciendo. Regularidad de invitados. A ver, ¿cómo te lo digo? Tengo 15 años, en ese entonces quizás hasta tenía 14, y mi colegón que tiene 2 años más que yo, vamos a convencer a un chaval que venga a nuestro podcast a hablar sobre su historia personal, emprendimiento, finanzas. Un invitado a lo mejor le cuela, que literalmente es el amigo de tu padre. Otro quizás también, alguno que te contacta, pero más allá de ello se nos hacía muy complicado. Y más que nada, yo podría haber seguido con el Alex y esta dinámica de uno al mes, porque es lo que nos daba, porque no había más invitados. Y hacer tertulia tras tertulia, pues al final no es lo que queríamos. Y bueno, pues al ver que no literalmente teníamos esta regularidad, un día le dije al Alex, literalmente fue en la fiesta de cumpleaños de uno de nuestros amigos, que justamente fue del que con el podcast se le hizo un viral un clip, bueno, unos cuantos, sobre todo en TikTok. Bueno, en el cumple de los 18 años de ese, yo con mi mentalidad emprendedora y todo esto, yo literalmente me había comprado ya hace unos cuantos días la Blueprint limitada de Spicy Fortuna, que básicamente, para quien no entienda para quien no sepa, más bien dicho, que es Spicy Fortuna, básicamente es un podcast que lo conocí de tal manera que me parece espectacular a día de hoy. Yo estaba navegando por el feed de YouTube y vi un vídeo de Willy Rex y al lado de Willy Rex el Notion, el Calendar, aplicaciones productivas. Y digo, ¿qué cojones hace Willy Rex con esto al lado? O sea, ¿no juega Minecraft, Golfit y GTA? Y pues cliqué, me gustó y bueno, ya llevaban como 7 meses de canal, llevaban unos 60 y algo episodios, 60 largos y algunos extra, porque tienen episodios extra, etc. Y nada, en 2 meses me fundí todos los episodios que duran 2 horas cada uno. Y me encantó. Y a día de hoy, obviamente, voy siguiéndolos al mismo día que salen, el mismo día que me los trago. Me parecen fascinantes. Y bueno, vi que su dinámica, todo y ser personas que podrían permitirse traer invitados, era una dinámica de tertulia de 4 personas, que se conforma la mesa por Euge Oyer, emprendedor español, Willy Rex, un youtuber que obviamente también tiene su parte emprendedora, si no, no estaría en la mesa, Mark Urgey, que bueno, es el único que no tenía redes, que básicamente maneja un bufete de abogados, es el CEO de Avast, pero no de Avast Security, no, eso de ordenador no, lo de bufete de abogados. Y después está Álvaro 845, que muchos pensaréis a lo igual que Willy Rex, y estos solo juegan en el caso de Álvaro, solo juega al Clash y al Brawl Stars. Ese chaval es un pedazo de 10, es un coco, es impresionante todo lo que sabe. Y bueno, a raíz de eso también me empecé a escuchar Desayuno Royal, pero eso ya es otra historia aparte. Que el nombre parecerá muy infantil, pero no, es espectacular. Os lo recomiendo también muchísimo. Pero bueno, sigamos al cumpleaños de nuestro amigo Didac, que no había dicho el nombre hasta ahora. Pues básicamente le planteo a Alex que podríamos hacer lo mismo, un podcast estilo de 4. Y al final no es que lo acabe convenciendo, porque yo sabía que era algo que iba a decir que sí y no me esperaba, sino que más que convencer, porque me parece una palabra un poco como que la haces aunque él no quiera, al final acabó accediendo porque le parecía buena idea. Y entonces, hablando a la lejanía de
dejando de lado un poco la fiesta, porque yo me dio el venazo de hablarles sobre este tema, al final pues miramos qué hacer, cómo lo podíamos hacer, crearíamos un canal aparte, lo haríamos igualmente en Aras Studios, y bueno, con el paso del tiempo, pues al final decidimos que sería o un canal aparte que se llama Weekcast, que no es Week de Devilcast, no, o sea, Week de semanal y bueno, semana y cast de podcast, ¿no? Podcast semanal, básicamente. Y eso es la tesis con la que empezamos el podcast, un podcast semanal, pero que esto tenía como un juego, por así decirlo, que tenías que entender. Y expliqué en el primer episodio, en mi caso, pues lo expliqué yo. Y bueno, básicamente era que como a él le gustan más temas de, bueno, por así decirlo, historia personal, ¿no? No tanto emprendimiento y finanzas, que sí le gusta, pero no tanto. Pero al final me dijo, Neil, ¿podemos hacer algún episodio también personal y ese se publicaría en Ares Studios? Y yo dije, vale, sí, ¿qué ratio de episodios quieres? Y me dijo, vamos haciendo intervalos, ¿no? Uno de tal, otro de cual. No. Y dije, ni de coña, no, porque eso nos rompe absolutamente todo lo que tendríamos que hacer de cara a crecer en el podcast de Weekcast, porque si queremos crecer es semana tras semana, ensayo-error, iterar y volverlo a hacer mejor a la semana siguiente. Y bueno, al final la acabé convenciendo, esta vez sí, y me dijo lo siguiente. Neil, vamos a hacer lo siguiente que te voy a decir. Pillamos 2 meses. 2 meses, ¿cuántas semanas tienen? 8. 7 podcasts de los que a ti te gustan y uno de los que a mí me gustan, porque al fin y al cabo sé que a ti te cuesta un poco más abrirte y tratar temas personales, pero a mí realmente el mundo del emprendimiento y desarrollo personal no me disgusta. Que a mí el tema de desarrollo personal no es que me disguste, de hecho es una cosa que me encanta. Lo que pasa es que él se ceñía un poco más a experiencias personales y tal, y eso a mí me cuesta, sobre todo si es exponerlo en redes, ¿no? Entonces me entendió y dijimos que así haríamos. Pues bueno, cuando creamos este podcast teníamos 2 integrantes, solo yo y él. ¿Y en qué pensamos? Pues bueno, esto sí que pequé yo de hacerlo por mi bando, sin haberle comentado nada antes hasta el día que lo decidí, que fue pillar uno de mis mejores amigos, como lo es el Alex, que son, no considero que tenga un mejor amigo, sino que son de mis mejores amigos. Y después pensé por su parte y dije, vale, ¿quién elegiría? Y elegí a su mejor amigo. Bueno, sí, abiertamente lo dice, aunque imagino que también será, como digo yo, uno de sus mejores amigos, ¿no? Que es el Didac. Al final hicimos eso y éramos colegones, solo faltaba que se conocieran el Didac y el que elegí yo de persona, que era el Biel, que me parece una persona que puede aportar mucho de cara al podcast, sobre todo con la temática que íbamos a tratar semana tras semana. Y bueno, así empezamos, solo que nos hacía falta una persona más. ¿Por qué? Por detrás de cámaras, porque una cosa que nos jodía mucho a la hora de editar era hacer los brutos, que los brutos básicamente, si somos 4 personas, es muy jodido porque tenemos que enfocar cada persona por persona. Si en algún momento, por cierto, veis que no paro de hacer así o así o así, es que tengo 40 moscas porque estamos en un sitio que hace un sol que te cagas y estamos en un descampado, ¿vale? Por lo tanto, me está jodiendo muchísimo que haya esto, porque yo quería grabar un vídeo serio como estoy haciendo, pero no paran de venir las moscas a atacarme. Bueno, hecho este breve paréntesis, voy a seguir con lo que estaba diciendo. Bueno, por mi parte, mala mía de no habérselo comentado a Alex antes. Sé que él habría decidido a la persona que yo elegí, pero bueno, esto no nunca lo hagáis, sobre todo si sois socios, tratar las cosas entre los dos antes de hacer una elección, ¿no? Y bueno, y de eso yo pequé, así que de aquí me disculpo, pero bueno, el podcast no falló por eso, ¿no? Porque sí, ya os lo puedo adelantar, que más que fallar, vamos a posponer los 2 podcasts, Ares Studios y Weekcast, ¿no? Es que aunque partiéramos con esta tesis de 7 y 1, lo que acabó pasando es que yo, claro, me iba donde estoy ahora mismo, al cabo de una semana de empezar el podcast. Y llevamos una semana muy apretada, que era, volvimos de Italia, porque el viaje de fin de curso, y yo ahí estuve ya mirando qué nombre le poníamos, pero no lo decidimos hasta el día que llegamos a Barcelona. Después, bueno, unos días después de llegar a Barcelona, en la casa de Alex, juntamente al Didac. Y claro, o sea, los que ya iban a ver en el grupo ya lo sabían todos. El Biel, el Didac, el Alex, yo, y el que os he dicho que estaba fuera de cámaras para cambiar las cámaras en todo momento, era el Jerry, que bueno, ya está su nombre en el podcast, o sea que lo digo abiertamente. Y con ese grupo formado, literalmente me quedaba una semana para irme fuera. ¿Qué hicimos? Grabar absolutamente cada día que se podía y más. O sea que grabamos 5 episodios que al final acabamos por adelantar. Y bueno, los brutos ya estaban hechos porque de eso se encargaba el Jerry, solo faltaba hacer las introducciones, que de eso se encargaba el Alex, los vídeos medio y largos, que eso se encargaba el Didac, de publicar los shorts que yo iba a hacer, que se encargaba el Biel,
y de hacer miniaturas de vídeos medio largos serales, tal, etc. Pero bueno, sobre la marcha todo pintaba perfecto, la verdad. O sea, nos habíamos distribuido muy bien qué cosas teníamos que hacer cada uno, todo el mundo estaba de acuerdo. También marcamos unos porcentajes de cara a crecer, aunque normalmente y con el paso del tiempo los tendríamos que haber cambiado, porque literalmente ponía que Jerry tenía un 10% del podcast cuando lo único que hacía era hacer brutos, pero bueno, creo un 9%. Pero bueno, los porcentajes así un poco de coña. De hecho, lo intenté hacer hasta con ChatGPT y dijo unas locuras que mejor ni pensarlas. Entonces, con eso grabamos los 5 episodios por adelantado porque para suplir las semanas que yo estaba aquí en Portugal. Y bueno, ¿qué pasó? A ver, Weekcast era un podcast de noticias, actualidad, empresa, emprendimiento, economía, etcétera, política si cabe, aunque nosotros no nos metemos mucho en esos berenjenales. Pero bueno, ¿qué pasó? Si avanzamos 5 semanas, ¿qué pasa? Que las noticias se desactualizan, ¿no? Y bueno, ahí es donde partió un poco el problema interno que acabamos por pensar. Esto ya ha sido una mala decisión. ¿Qué la tomó esa decisión porque no quería quedarse sin nada que hacer mientras estaba en Portugal? Efectivamente la tomé yo, porque soy bastante compulsivo en lo que respecta a trabajar y me gusta muchísimo estar ocupado. Pero bueno, a banda de ello, estuvimos hablando por el chat y con el paso de los días acabaron recibiendo todos del grupo, porque estábamos hablando Alex y yo directamente en el grupo de Ars Studios y Weekcast, y hubo unos textados, así, ¿vale? Entonces le dije a Alex, antes de que escalamase y que el grupo se cague encima porque no tiene nada que ver, hablámoslo en privado. Y así hicimos. Y es que al volver de una playa fluvial a la que fui con mis padres, llamé a Alex. Bueno, con la esperanza de hablar, yo que sé, media horita, porque él me estaba diciendo que quería irse del podcast, que sentía que no estaba completo, no le gustaban los temas que se trataban en su inmensa mayoría y que no quería que nosotros los 3 nos adaptáramos por solo él. Una decisión muy madura, pero bueno, estuvimos intentando hablar, le dije que podíamos hacer al mes 2 podcasts de lo que tú querías y 2 podcasts de lo que yo quiero, que al final el resto del grupo estaba conforme a ella, pero bueno, me hizo abrir los ojos, más que él, una frase que me dijo, pero después la tesis que yo saqué de aquella misma frase. Y es que obviamente cada uno lo interpreta a su manera, y él creo que no es lo que intentaba decirme, pero yo lo interpreté así y me abrió bastante los ojos. Y bueno, básicamente me dijo que lo que quería hacer era que cada uno creara sus comunidades y las fortaleciera para después juntarnos y ¡pum! Macrocomunidad. Y bueno, yo justamente en el momento que me dijo eso pensé en Spicy. Porque Weekcast básicamente no es un plagio, pero era una inspiración bastante potente de Spicy, ¿no? Y bueno, pensé... A ver, ya lo comentaron en un episodio Spicy Fortuna que barrera de entrada, si queríamos imitarlos, era los conocimientos, los años que llevaban en las redes. Bueno, aunque esto Mark se quedó un poco fuera porque ya os he dicho que era el buffet de abogados y no redes, no es que llevara muchas. Y después, obviamente, lo que os he dicho, las personas que vas conociendo durante el trayecto de vida que estás en tu carrera profesional como empresario, creador de contenido, etc. Y bueno, nosotros intentamos, por así decirlo, que eso es una cosa que se me vino a la mente de literalmente empezar la casa por el tejado. Hacernos potentes con el podcast y después ya cada uno que diversificara y creara sus canales. Cuando es completamente al revés, cada uno de crear su fortificación y empezar la casa por pues los cimientos y después ya vas construyendo el tejado, que sería la joyita de la corona, que es el podcast, que nos lo podemos permitir, en el caso futuro, hacer sin siquiera tener compensación económica, simplemente por pasión, que es lo que hace Spicy, y es por eso que creo que ha funcionado tan bien. Y bueno, una tesis que al principio, cuando conformé el podcast, pensaba que iba a funcionar, pero no me di cuenta de que estábamos empezando, como os he dicho, las cosas al revés. Y bueno, menos mal que nos dimos cuenta con el paso de un breve periodo de tiempo. Y bueno, podría deciros que me arrepiento de todo lo tomado y del dinero que he gastado, porque hemos gastado, mejor no lo quiero decir en YouTube, sobre todo Alex y yo, porque de hecho los otros no han gastado absolutamente nada en el podcast. Pero bueno, sinceramente no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he decidido hacer con el Alex y de los proyectos que he decidido emprender con él, porque creo que me he llevado una de experiencia y de conocimientos que, vamos, me voy con ellos hasta el día de mi muerte. Pero bueno, no nos centramos en mi muerte, como me faltan muchos años, tengo 15, no soy yo quien hablar de la muerte. Pero bueno,
Básicamente os quería entender con esto que me han pasado muchas cosas. Además me han pasado cosas que podrían haberse solucionado sin tener que pegarnos el ostión. Aparte de, como os he dicho, de tiempo económico. Y bueno, es divertido porque nosotros empezamos el podcast y al poco empezamos las marcas personales y yo estaba por decirle a Lales, pues si dejamos el podcast y cada uno crea su marca personal y después escalamos, nos juntamos y bomboclat. Era mi idea y mi tesis, ¿no? Y Lales al final no se lo llegué a comentar y estuve pensando en mi cabeza, no me he comprometido con él, ahora no voy a ser yo quien tire el proyecto para atrás. Vamos a darle one thing all in, como dijo Alex Hormozzi, al podcast. Y bueno, de ahí todo lo otro que acabó sucediendo con el paso del tiempo. Pero bueno, como os he dicho, no me arrepiento de nada de lo tomado. Y ahora sí, cómo no, os voy a decir lo que va a acabar pasando en consecuencia de todo lo que he estado viviendo estos 7 meses, ¿no? Desde que dejé el podcast. El canal de YouTube, mío, el personal. Voy a volver a retomar mi canal. Intentaré vídeo a la semana. Intentaré, pero más que nada os lo digo por vacaciones, porque a lo mejor se me complica bastante en vacaciones. Yo creo que en época de estudios podré sin problemas, pero yo no os digo 100% lo haré. Pero bueno, estaros atentos a mi canal porque se vienen cositas. Y bueno, espero que este vídeo os haya servido para entender lo que me ha estado pasando este tiempo y el por qué he hecho cada cosa. Y bueno, para tener un contexto más grande de lo que ha sido mi vida estos últimos meses. Y bueno, si os podéis llevar algún aprendizaje de ello, que será sobre lo que traten los siguientes vídeos, de lo que he aprendido durante todo este tiempo, pues mejor que mejor. Así que seguramente me olviden muchas cosas por decir que antes de darle al botón de grabar quería deciros, pero yo estoy contento con el resultado, aunque ni siquiera lo he visto. Tampoco va a ser muy editado porque esto quiero que sea para los reals. Y si eres una persona, como ya he dicho al inicio, que no me conocía, espero que te haya gustado mi manera de comunicar, de mi manera yo qué sé, tío, pero dale a suscribirte, por favor, que me ayudas un montón. Y dale a like, como no. Ya me parezco unos de los piscineros de dale a like, comenta, suscríbete y comparte, pero bueno. Un abrazo a todos y a todas. Espero que tengáis unas vacaciones espectaculares. Y yo, por mi parte, me despido. Un abrazo y un beso muy fuerte.